Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a una reunión con el Señor en su palabra. Deseamos de todo corazón que esta semana ustedes hayan pasado experiencias ya usando la gracia, recordando que la gracia se mueve si ustedes se mueven. Ahora bien, en esta tercera sesión ya vamos a introducir de una manera más práctica el operar de la gracia para la extensión del reino. Lo que quiero decirte es que en esta sesión vamos a desarrollar la gracia ya enfocado para la evangelización. Hasta aquí hemos analizado que la gracia es un favor inmerecido. También hemos dicho que la gracia se extiende a través de los hijos de Dios en todas sus formas. Por ejemplo, hemos mencionado que es como un favor inmerecido en el evangelismo y como poder capacitado en la consejería y la enseñanza. Ahora vamos a ver un poquito más claro operar con la gracia en el evangelismo. En esta tercera sesión entonces vamos a enfocar el obrar de la gracia en el contexto de la gran comisión. Antes de eso tengo que definir la justicia de Dios. Y para eso tomaremos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versos 21 al 29. Oremos, hermanos. Te alabo, Dios, y te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos las bendiciones que están en tu palabra y que lo revelas, Señor, a tus santos. Por tu gracia, Señor, estoy aquí. Por tu gracia, Señor, hago lo que tengo que hacer. Y por tu gracia, mis hermanos entenderán y mis hermanos recibirán la unción para hacer de la gracia algo tangible para todos aquellos que no creen en ti y también para sus propias vidas. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo se mueva y revele a cada corazón conforme a su necesidad la aplicación de la gracia. Gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y ustedes conmigo, amén. Aleluya. Bien, como decía, vamos a analizar el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Dice verso 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia es un atributo de Dios. Por tanto, siempre existió. Dios en su naturaleza tiene atributos y esos atributos en sus diversas manifestaciones se aplican a diversas áreas. En este caso vamos a usar algunos atributos en la gracia y se trata de la justicia. La justicia es la correspondencia entre lo que Dios dice y lo que el hombre hace con ella. O sea, la justicia de Dios se aplica, se cumple lo que Él dice acerca de nosotros cuando nosotros entramos en la palabra, cuando nosotros creemos la palabra, cuando nosotros nos movemos en la palabra. La justicia de Dios no es otra cosa que la expresión de Dios en acción a lo que tú has hecho. Llámese esto como bendición o llámese esto como sanción. Entonces, la justicia se aplica en sanciones cuando desobedecemos. Vendríamos y consecuencias de la desobediencia. Sobre la desobediencia ya hemos visto nosotros de Génesis. Él lo ha dicho. También puede manifestarse como bendición cuando el hombre actúa acorde a sus mandamientos y decretos. Si tú cumples lo que dice la palabra, en la justicia de Dios se va a cumplir la promesa que Él te otorga. Si no cumples la advertencia o el mandamiento que Dios establece en su palabra y te revela en tu corazón, vas a tener las consecuencias. Yo siempre he dicho, ¿cuál será el mejor castigo? O sea, el mayor castigo, el castigo más terrible de Dios para el hombre. Muchos me dicen, una enfermedad incurable, un accidente, la pérdida de todo, quedarse sin nada. No. El castigo más duro de Dios para el hombre es que los deje solos. Que te dejes solo a hacer lo que tú quieres. Porque en cuanto tú, como creyente, te sales de la gracia
vas como en caída libre, te vas a estrellar y las consecuencias se manifiestan, y se manifiestan gradualmente. El asunto es que no tomamos acción inmediata en el momento oportuno y esperamos tener que caer de cara al piso para recién entender que Dios está queriendo hacer algo por nosotros. Cuando el hombre cumple la justicia de Dios, es declarado justo. Por tanto, tiene acceso a todos los beneficios de lo que Dios ha prometido. Tiene acceso a todos los derechos que ha conquistado en Cristo Jesús por su resurrección. Y algo más, cuando eres declarado justo, Satanás te respeta y no puede entrometerse en lo que haces. O sea, cuando hablamos nosotros de justicia, hablamos de uno de los atributos que se relaciona íntimamente con el actuar del hombre frente a Dios. Por causa del pecado de Adán en la justicia de Dios, la iniquidad pasa de padres a hijos, nietos y bisnietos. Esa es la razón que todos nos constituimos en pecadores, al punto que el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 3, 10 al 12, que no hay bueno ni uno. Por eso justamente declara que desde el Antiguo Testamento la justicia de Dios fue declarada en la ley de Moisés y todos los profetas, anunciando que llegaría el tiempo en que ésta se manifestaría por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que el evangelio que nosotros predicamos ya estaba anunciado en la ley de Moisés como también en los profetas del Antiguo Testamento. O sea, esto ya estaba, pero llegado el tiempo del cumplimiento se manifestaría viniendo Jesús a la tierra como hombre, muriendo en la cruz y resucitando. Quiero que pienses por un momento. ¿Tú personalmente tienes la culpa de que Adán haya desobedecido para que en tu naturaleza también haya desobediencia? Mira, una criatura de 1 año desobedece. Le ordenas que no haga algo y lo hace. No es consciente, está dentro de su naturaleza. ¿Tienes tú la culpa de tener todo eso porque Adán desobedeció? Obviamente que no. Sin embargo, en la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Por tanto, todos nacemos muertos en delitos y pecados, y lo que nos corresponde es la muerte eterna. Ahora, de la misma manera piensa, ¿Jesús desobedeció? Jamás. Obedeció hasta morir para reemplazarnos en la muerte, asumiendo nuestros pecados como suyos. O sea, Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, sin que Él tenga culpa alguna, sin que Él haya pecado o sin que Él haya desobedecido. Entonces, ahí se encuentra el punto de quiebre. Por un lado, por la acción de Adán, nosotros sin tener que haber transgredido como Adán, asumimos la posición de muerte de Adán. Ya repito, se traslada de padres hasta los bisnietos. A eso llamamos iniquidad. En la sesión anterior hemos mencionado eso. Y como la paga del pecado es muerte, entonces, en cuanto un niño tiene conciencia de lo que hace y desobedece conscientemente, ya murió. Un bebé no, lo hace por naturaleza. Pero en cuanto tiene conciencia de lo que hace, muere espiritualmente. Por eso decimos que los niños, cuando fallecen, van al cielo, porque ellos no han pecado conscientemente. Pero en cuanto sí tienen conciencia, mueren espiritualmente. Yo recuerdo claramente cuando tuve esa experiencia. Tenía 6 años. Y a los 6 años vino el miedo por haber hecho algo y no quería que mi mamá lo descubriera. Ese día morí espiritualmente. Todos pasamos por eso.
Y Jesús nunca desobedeció. Ahora, si yo sufro una culpa que Adán manifestó en desobediencia, la pregunta es, Jesús, si no desobedeció, ¿por qué tuvo que morir en la cruz? Lo hizo reemplazándonos a nosotros, muriendo por nosotros para que se cumpla la paga del pecado es muerte. Y nosotros, creyendo en Jesús y en su obra en la cruz, somos declarados justos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la resurrección de Jesús nosotros somos otras personas delante de Dios. Somos declarados justos con la potestad de ser formados como hijos de Dios. Ahí está el punto de quiebre. Ahí se encuentra la justicia de Dios. Por un lado, sancionando la desobediencia de Adán, y por otro lado, resucitándonos con Jesús por creer en Él. Esto nos muestra entonces de que Jesús, como dice 1 Corintios 15, es el segundo Adán. O sea, una nueva generación, un nuevo linaje a partir de Jesús. La justicia ahora se nos aplica por el hecho de que creemos en Jesús, porque creemos en su obra redentora. A eso llamamos nosotros el nuevo nacimiento. Y lo que la Biblia dice que en ese instante nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida. Por tanto, al estar inscritos en el libro de la vida, somos justos delante del Padre. Jesús ya pagó, por tanto nosotros no le debemos nada al Padre. Y si Jesús ya pagó y nosotros creemos en Él, el diablo ya no puede gobernarnos. Pero nos deja el libre albedrío para que aprendamos a obedecer en nuestra nueva naturaleza. Veamos Romanos 3, 24 al 25. Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Te animo a que tomes nota de todos estos versos, el contenido, lo que te explico, porque esos son los argumentos que vas a usar cuando tienes que evangelizar, cuando tienes que ayudar a una persona a reconocer su estado y la necesidad que requieren de Dios. Son herramientas que te estoy alcanzando para tu evangelismo, no te olvides. Así que toma nota de la cita, revísalo, escucha este link varias veces y seguro que vas a ser muy eficaz evangelizando. Entonces, de acuerdo a Romanos 3, 24, 25, la única manera de que seas visto o seas vista como justo o justa es por el hecho libre y voluntario de recibir a Jesús en tu corazón. Y esto es gratuito. Es por la gracia de Dios que te eligió para ser parte de su familia. Entonces te reveló la obra de Jesús y te regaló la fe para creer. Lo que decíamos, un regalo inmerecido. Tienes que creer, hacerlo tuyo, el derramamiento de la sangre de Jesús hasta morir, como si fueras tú muriendo. Es decir, que tu sangre se ha derramado hasta la muerte. Pero no eras tú, sino Jesús reemplazándote. Esto es lo maravilloso del misterio de la salvación. Tratar de hacer entender a la gente que no conoce al Señor. Su estado es de muerte. Tú le puedes preguntar, ¿nunca has mentido? Te va a decir que sí, has mentido. Muy bien, si ha mentido, ya murió. Un solo pecado produjo la muerte. Y un solo acto como el creer en Jesús te saca de la muerte y te da la vida eterna. ¿Se da cuenta que hay un punto de quiebre que es Jesús?
En Romanos capítulo 3, versos 26 a 29, ahora vamos al verso 26 a 29, vamos a analizar otro elemento. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Bueno, mi hermano, mi hermana, y todos aquellos que son candidatos para la salvación, somos grandemente bendecidos por haber nacido en este tiempo. No estamos sujetos a la ley de Moisés. No estás sujeto a los mandamientos que establece la ley de Moisés, en la que tendrías que cumplir todas sus demandas para ser justificado o ser justificada. Dios, en la ley, justificaría si se cumple la ley. O sea, ¿para qué mandó la ley de Moisés? Solamente para demostrar que el hombre es incapaz de poder obtener la salvación. Ahora tu ley es la ley de la fe. Y no tienes que cumplir las demandas de la ley de Moisés, que era para los judíos. Tú que no eres judío, eres gentil. Por la fe obtienes la salvación. Por la fe obtienes la vida eterna. Por la fe obtienes lo que los judíos no han obtenido. Pero qué interesante, en Abraham somos incluidos a los judíos. Eres gentil, tú no eres judío, no eres judía. Y por entrar en la justicia de Dios es que la gracia salvadora te es impartida. Solo por dar el paso de decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal. Ahora tienes que mirarte como hijo de Dios, como hija de Dios, con todos los derechos adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. Tienes que mirarte de esa manera. Quiero analizar contigo para entender mejor un poco Romanos capítulo 5, versos 12 al 18. Esto nos va a dar una luz mayor para que tus argumentos al tiempo de evangelizar sean más contundentes y sobre todo tu fe también se fortalezca. Vamos a construir el camino que te ayudará para evangelizar. Recuerda que tu célula tiene que crecer. Es sumamente importante que saques tus conclusiones y aplicando tu experiencia como testimonio puedas extender la gracia salvadora a los que Dios ponga en tu camino. Ya te dije que para eso necesitas primero orar por nombres que tú ya hayas puesto en tu mente o en una hoja de papel, para que Dios en su gracia pueda darte la oportunidad de hablarles. Así que trata de grabar en tu mente estas citas y argumentos como recursos para demostrar la obra de Dios a favor del que evangelizas. Tenemos que convencerlos con la palabra. En parte has convencido con tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero si la palabra no llega al corazón de estas personas, no vas a producir la salvación. Tu testimonio produce expectativa, produce lo que diríamos abrir una puerta, pero la decisión de cruzar esa puerta, que es usar la fe, que es creer, eso es obrar de la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, trata de grabar en tu mente estas citas. Trata. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto es un argumento determinante donde nadie va a decirte, no, yo no estoy incluido en eso. Si Dios dice que todos pecaron, porque entró el pecado en el mundo por un hombre, y somos descendientes de ese hombre, entonces todos hemos pecado. Nadie puede decir, yo no he pecado. Todos. Lo dice Dios, lo dice el apóstol Pablo por revelación de Dios, por tanto nadie puede cuestionar esto.
Este primer argumento va a tratar de abrir la expectativa de la salvación en las personas. Soy pecador. A la gente no le gusta que le diga que son pecadores. No le gusta que hable de pecado. Lee la Biblia. Muestra lo que está en la Biblia. Y el Espíritu Santo va a operar la Biblia. Porque dicen Romanos también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos dicho que ese primer hombre fue Adán. Y el pecado se ha trasladado por la iniquidad que viene en los genes humanos y seguirán a los hijos, nietos y bisnietos. Ya lo hemos dicho, una vez más te lo recalco. En tu caso, aunque tus hijos nacen con la iniquidad, estoy hablando después de convertido, nacen con la iniquidad, su salvación está segura si tú muestras una vida de hijo o de hija de Dios, de modo que establezcas un estilo de vida para que tus hijos desde niños entiendan que forman parte de un linaje. A esto se refiere cuando la promesa que se describe en Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la garantía de que tus hijos se salven y estén como tú, como justos, depende de que crean. ¿Y cómo van a creer? Por el testimonio que ustedes muestran en su vida cristiana, desde niños. Ya el esquema de pensamiento se va formando en la palabra. Aunque tienen iniquidad todavía, pero no prevalece porque están bajo la cobertura de padres cristianos y gobierna el padre, la madre o quien está en autoridad, gobiernan el área espiritual. Entonces esos hijos va a ser más fácil que se conviertan. Por favor, no tomen ese texto, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como una especie de herencia. La salvación no se hereda. La salvación es personal. Pero esta promesa te está dando la oportunidad, la garantía de que toda tu familia se va a salvar, obviamente si que tú muestras la evidencia de la salvación. El primer argumento para que evangelices es que todos han pecado y todos morirán. Es una ley que nadie la puede cambiar. Las personas que Dios te ponga en el camino tienen que entenderlo y aceptarlo. No hay otra manera. De ahí que tienes que usar tu fe en la oración que has hecho por las personas. Mientras estás hablando en tu espíritu, estás diciendo: Señor, que escuche, que entienda, revélale, muéstrale. Porque es fundamental el reconocimiento de que son pecadores para acceder a la salvación. Ahora, ¿qué dice el verso 13 y 14 de Romanos 15? Leamos. Romanos 5, 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado siempre existió. Antes de que se diera la ley de Moisés, el pecado siempre existió. Esa es la razón por que en la actualidad permanece cautivo al hombre. El hombre nace en pecado por la iniquidad que recibe de sus padres. Muere cuando conscientemente peca a un niño. Podríamos decir, como dice la palabra, todos nacemos muertos espiritualmente. Este es un argumento que involucra en la conciencia la muerte eterna. O sea, un argumento para la humanidad que no es judía. El resto de la humanidad será juzgada por sus conciencias el día del juicio ante el trono blanco. Yo le explico. Usemos algo. ¿Qué podemos decir? Que Dios es injusto de que manda al infierno gente que no supo que eran pecadores, que no supo, nadie le habló del Evangelio, nadie le habló de estos textos, nadie, y se muere porque nadie tuvo ocasión de hablarle.
miraríamos como Dios injusto. ¿Cómo va a ser juzgado si nunca escuchó el Evangelio? ¿Cómo van a ser juzgados como muerte eterna si no tienen la oportunidad de que alguien les hable de Jesús? El día del juicio del trono blanco, ellos no van a ser juzgados por la ley de Moisés, no van a ser juzgados por el mensaje evangelístico que tú le hayas dado, van a ser juzgados por su propia conciencia, porque en la conciencia está grabada todos los actos que rompen una ley fundamental de ética que tiene todo ser humano. En toda tribu tienen normas y leyes de conducta. En toda tribu nativa tienen sentencias cuando trajeron la normativa que ellos han establecido en su tribu. Y es su conciencia la que le lleva a delinquir, es la que le lleva a romper el mandamiento o se ha instituido en la tribu. Por tanto, el día del juicio, eso les va a demostrar que son pecadores, por tanto, no tienen opción a la vida eterna. Ahora, ¿qué dice Romanos 5:15, el siguiente versículo? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bien, estamos estableciendo la gracia para evangelizar, ¿te das cuenta? O sea, hay una transgresión del primer hombre. Murieron los que estaban de acuerdo, o sea, están muertos o declarados muertos por no cumplir la ley de Moisés. Pero dice este texto que abundó mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, en Jesucristo tiene acceso a la salvación, tanto judíos como gentiles. Y mucho más dice porque la población judía, ¿cuánto será? Pues será una milésima parte de toda la población mundial. Y la gracia en Jesucristo se extiende para todo el mundo. Entonces, mucho más la gracia a través de Jesucristo. Qué maravilla que el don, o sea, el regalo de Dios que entregó a su Hijo para que tú, creyendo en Jesús resucitado, puedas acceder a la salvación gratuitamente. Es algo maravilloso. Que Dios tenga que entregar lo único que tenía, que era su Hijo, a muerte por ti. Lo entregó a la muerte. Él pagó por tus pecados. Y solo creyendo en lo que Él hizo y creyendo en Jesús y recibiendo en tu corazón, accedes a la salvación gratuitamente. Esto es otro argumento que tienes que presentar a los que evangelizan. La posibilidad que en ese momento se le está dando para la salvación. La gracia que se te imparte es la de un hombre como tú, pero sin pecado. Y ese es Jesús. Es la única manera en que en Cristo el Padre te vea como hijo o como hija suyo. ¿Te das cuenta? O sea que, para que Dios te vea como hijos, no te vea a ti, ve a Jesús. Más adelante hablaremos en una próxima sesión sobre la vida de iglesia. Entonces, cuando tú te acercas en el nombre de Jesús al Padre, no te está mirando a ti, está mirando a Jesús, porque crees en Jesús y declaras en su nombre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dará. Lo que está diciendo es que cuando se presentan al Padre, no lo hacen como individuos, lo hacen en Cristo. Y eso implica iglesia. No quiero entrar todavía en ese tema porque lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero ya date la idea del valor de lo que es estar en Cristo. Ahora, Romanos 5, 16 al 17. Dice lo siguiente, Romanos 5, 16 y 17. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora verás la misericordia de Dios en el obrar del don. Porque yo no tengo derecho para la salvación. La justicia de Cristo la aplican para aquellos que creen. Ese creer es fe. Pero esa fe es un regalo de Dios. ¿Y por qué te da regalo? Porque tuvo misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios obrando en el don de la salvación, de la gracia salvadora. Antes de que te conviertas a Jesús, reinaba el pecado, o sea, Satanás en tu alma. Él hacía lo que quería contigo. Eras un títere. Pero ahora reina Jesús, que es la vida. Por tanto, teniendo la vida resucitada de Jesús, ahora puedes extender a otras personas el don de la salvación. Eso te lo prometió Jesús en Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso está vinculado al evangelismo. Si tú evangelizas de acuerdo al contexto de Mateo 28, ahí está claro que Jesús va contigo para convencer, para producir todo lo que estamos hablando. O sea, no eres tú. Solamente comienza un instrumento. Es Jesús contigo, extendiendo la gracia salvadora a todos aquellos que pueden ponerte en el camino y te escuchen. Así que no te desanimes si cuando tú hablas a alguien no se convierte. No te desanimes. Sigue, continúa. Jesús está contigo siempre, no te preocupes. Puede ser que tú estás abriendo la puerta para analizar el pecado, para analizar la posibilidad, pero todavía Dios no ha soltado la gracia de la fe. Y puede ser que otra persona que tal vez oró menos, o un evangelista, o un culto de evangelismo, o una campaña evangelística, o estando en un lecho de muerte en el hospital, alguien se le acerca y con pocas palabras lo convence para salvación y se salva. Entonces tú eres parte de esa salvación. Tú iniciaste. Por eso no te desanimes si no te aceptan. Encomiéndalos al Señor. Cuando no te acepta, dile: Señor, haz tu voluntad en él. Como vuelvo a decir, te puede usar a otra persona que se esfuerza menos, que ora menos que tú, sin embargo, con pocas palabras le gana la salvación. Entonces, no es del que siembra solamente, sino también del que cosecha. A veces sembramos con lágrimas y otro cosecha con el regocijo. Pero eres parte de ese proceso. Así que no te desanimes. Continúa. Ahora, en el verso 18, Romanos 5, mira lo que dice. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es sumamente importante que lo entiendan, lo repito. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este argumento corona tu gestión ante las personas que evangelizas. El de lograr el arrepentimiento y decisión de apropiarse de la gracia de Dios, aceptando a Jesús como su Salvador personal. En la justicia de Dios, Él no puede quebrar su actitud, que es respetar el libre albedrío. Él ha dado el libre albedrío a Adán, se lo dio a los ángeles, se lo dio a Adán, lo tuvo Jesús. Todos tenían el libre albedrío, por eso podían decidir o no decidir por su salvación. Entonces, en la justicia de Dios,
Si él respeta el libre albedrío, también va a respetar los de tus candidatos a la salvación. De ahí que no presiones, no los intimides para que reciban a Jesús. No le hagas ofertas baratas para que se animen a recibir a Jesús. No estaría obrando la misericordia de Dios y no estaría obrando la gracia. Estarías tú induciéndolo a una decisión inconsciente. Tienen que hacerlo voluntariamente. Porque voluntariamente también han vivido una vida de pecado. Porque nadie le obliga a pecar. No le han puesto un revólver para que peque. De la misma manera, voluntariamente tienen que decidir cambiar su situación aceptando a Jesús. Esto es trascendental para la salvación. Culmino esta sesión con el testimonio de la primera iglesia. ¿Qué pasó en la primera iglesia? Y nuestra visión nos lleva a reproducir, a restaurar todo lo que tenía la primera iglesia. El original está ahí. Entonces en el libro de los Hechos vamos a encontrar muchas expresiones de la primera iglesia. Y en este caso vamos a recurrir a Hechos 6. Busca en tu Biblia. Hechos 6. Y vamos a tocar del verso 7 al verso 10. Hechos 6, 7 al 10. Dice lo siguiente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esto es una realidad que estuvo en la primera iglesia. Recuerden que Esteban fue apedreado y murió apedreado. Hay una clave para que tu evangelismo no se detenga. Y es que a través de ti la gracia continúe avanzando a otras personas. Esto es posible haciendo discípulos, o sea, seguidores tuyos. Y hemos dicho que discípulo es aquel que sigue tus huellas. Tú has demostrado con hechos, con testimonio, la realidad del evangelio y enseñar a que ellos también hagan lo propio. Es decir, repliquen lo que tú has hecho. Los que se conviertan iniciarán su vida cristiana imitándote. De ahí lo importante que es tu testimonio. No será únicamente lo que les declares, sino lo que vives. Alguna vez escuché en una enseñanza, cuando el testimonio no corresponde a lo que estás predicando, hicieron esta figura, lo escuché. Grita más fuerte, no te oigo porque tus obras no me dejan oír. Es tremendo, ¿no? Que tú les hables de la salvación, que tú les hables de las bendiciones de Dios por ser hijo de Dios, pero tu vida es un desastre. Los que se conviertan van a seguir imitándote. Tu testimonio es la primera escuela para seguir las huellas de Jesús. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Con el tiempo, ellos seguirán a Jesús, imitándolo como un hombre perfecto. Es igual como sucede con una criatura, en tu familia, tus hijos. Ellos imitan. Y de ahí que dar el buen ejemplo en el hogar. Porque los niños imitan lo que hacen los mayores. Pero a medida que van creciendo, van creando su propio argumento, pero en base a lo que han visto. Luego van entendiendo y cuando llegan a la pubertad o la adolescencia, ya han formado su esquema de pensamiento y su conducta ya está definida.
Igual pasa acá. Lo que sucede es que empiezan imitándote y hacen las cosas que tú haces y lo pueden hacer con más ahínco que tú. Cuando yo me convertí, al día siguiente estaba predicando. Y ya quería ser misionero, ya quería ir a predicar al último en la tierra. Un varón de Dios me dijo, no corras, despacio, despacio, poco a poco, no corras. Pero hay un fuego, porque he visto a otros hacerlo. Nace dentro de ti. Así que mi aprendizaje ha sido, a lo largo de mi vida cristiana, hasta antes de ser ministro, mirando a otros. Y en la actualidad, tengo que mirar el obrar de gente, de ministros de gran trascendencia, para imitar a ellos lo que hacen. Entonces el testimonio es fundamental para esto. Con el tiempo, entonces, los que discipulas, mirando a ti tu actuar, van a seguir tus huellas, y en el conocimiento de la palabra, en el segundo discipulado, ya van entendiendo que ellos tienen una responsabilidad, y ya están mirando la palabra, están mirando el Evangelio, están mirando a Jesús, y van a desear ser como Jesús. Ya no como tú, sino como Jesús. Te pueden superar. Te pueden superar. El pasaje nos muestra que la palabra del Señor crecía, obviamente en número, cada día se convertía, pero también en frutos, o sea, calidad, porque al formarlos como discípulos de Jesús, continuaron replicándose en otras vidas. Por eso la extensión de la gracia en el evangelismo se replica. La iglesia crece de esa manera, y multitudes se convertían, porque cada uno de los convertidos, entendiendo lo que habían recibido, experimentando la salvación, lo compartían a otras personas, lo compartían a otros, y estos venían a las reuniones y la iglesia crecía. Quiero que entiendas que no es la cantidad de personas que logres decidiendo aceptar a Cristo lo que a Dios le complace, sino que sean discípulos tuyos y por medio de ti lo sean de Jesús. Si logras esto, entonces te conviertes en una rama de la vid muy fructífera. Por tanto, se hará realidad lo que Jesús dijo en Juan 15:16. Si busca en tu Biblia Juan 15:16, mira lo que dijo Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Dice esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué hay tanta precariedad en los hermanos? ¿Por qué hay carencias? ¿Por qué hay insuficiencias? Son creyentes, son hijos de Dios, pero con las justas sobreviven económicamente, con las justas se mantienen, trabajan denodadamente para poder sobrevivir, y eso es justamente lo que hace todo aquel que solamente ha creído y no ha hecho más. Acá dice que ha sido puesto para que lleves fruto, pero no solo que ganes almas, sino que las almas que ganas permanezcan en la iglesia, permanezcan en tu célula, permanezcan en la iglesia, o sea, tienen que permanecer. Y eso se logra no solo hablándoles de la salvación, sino discipulándolas, acompañándoles, ayudándoles. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Te das cuenta que la justicia se aplica en eso? Si tú cumples esto, Dios está obligado a darte todo lo que pidas en el nombre de Jesús. Y cuando dice que puedes pedir todo, todo es todo. No hay límites ni restricción. Todo lo que necesitas, tanto espiritual, material, lo tendrás, pues. ¿Por qué? Porque es todo.
Te pregunto, ¿con esta promesa debería haber pobres o enfermos en la iglesia? ¿Tu célula se mantendría con los que han empezado y no crezcan? ¿Sería normal eso? ¿Tu célula como iglesia tenga dos puertas donde entran por una puerta y salen por la otra? Creo firmemente que no. Espero que con todo lo que te he compartido empieces a evangelizar apuntando a frutos que permanezcan. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias, porque tu gracia está siendo impartida a tus hijos. Oro en tu nombre, Jesús, que todo lo que he compartido, el Espíritu Santo lo procese en cada corazón, lo establezca en sus mentes como recursos para ganar almas. Que de esta sesión, Señor, nadie se quede tranquilo, sentado en sus asientos, ignorando lo que pasa en el mundo, ignorando el dolor ajeno. Que de esta sesión empiecen, Señor, a moverse en la gracia salvadora a favor de los demás. De otra manera, el reino de los cielos no se va a extender y mis hermanos vivirán precariamente, cuando hemos sido llamados como hijos de Dios a hacer lo mejor de la sociedad, a ser el testimonio de un Dios vivo que hace maravillas. Oro porque tu gracia, Señor, salvadora, comience a moverse en el corazón de cada uno de ellos, y que para la próxima semana tengan un alma ganada. Pueden ganar más, pero que estén listos también para discipularlos, a fin de que permanezcan. Oro porque tu gracia y misericordia sea impartida a todos mis hermanos. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amados hermanos, ha sido una gran bendición compartirte. He vivido momentos muy importantes durante el tiempo que he compartido esto, recordando y haciendo memoria de todo lo que he vivido. Gracias a ustedes he podido experimentar nuevamente eso. Pero ahora te invito a que uses todas estas sesiones de gracia, y esta vez aplicado a la evangelización, lo hagas práctico. Deseo que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús te lo dé. Ese es mi mejor deseo y te animo a que continúes. Y a todos nuestros amigos que nos han visitado hoy día a la reunión, o aquellos que escuchen el link porque alguien se lo compartió, les animo, vivan la excelencia de la salvación. Reciban a Jesús como Salvador personal. El líder o el amigo que te envió el link está para ayudarte a entender si hay alguna duda. Y si te sintieras solo, porque ninguno depende, ha sido posible que te comuniques, entra a nuestra página y podemos ayudarte. Muy bien, amados hermanos. Hasta la próxima reunión. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria y con frutos. Y frutos que empezarán a permanecer. Gracias, los bendigo, hermanos. Hasta la próxima sesión. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.